En Notcry no hay elemento nuevo y definitivamente se ha confirmado que no hay elemento nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar con el viajero? Pues se acaba de filtrar que sí va a tener una mecánica nueva y de hecho se va a ir actualizando con las versiones de Notcry, mucho más divertido que un elemento. Damas y caballeros, bienvenidos a una información que espero sacarlo el mismo día que lo estoy grabando y no el día siguiente, aunque capaz lo veréis al día siguiente porque los editores tienen un margen para chambear y lo hacen increíble y lo van a hacer lo mejor que puedan. Pero se conoce la mecánica de Notcry y se acaba de filtrar el rol que va a cumplir el viajero durante todo Notcry. Así que vamos al lío, dejar un buen like, una buena utilidad de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Vendi gratis por hacer todo esto, así que gracias y por permitirme a mí incluso regalar tanto a la gente. Bienvenidos e invitados a los streams, de hecho estaremos hablando de todo esto y en 2 semanas cuando visualmente se liquee Notcry estaremos viendo estas cosas seguramente incluido con los personajes nuevos en stream, así que link aquí abajo en la descripción. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla, que aprovechéis si estáis comiendo. Y vamos con la mecánica de Notcry y del nuevo viajero que va a haber en Notcry. Pues bien, esto parte de algo muy sencillo y es que obviamente en cada versión hay un intento de mecánica nueva sobre la cual evolucione todo el meta y funcione a lo largo de esto. Y además esto suele cerrar, digamos, los artefactos de la versión, el arconte de la versión y toda la historia general alrededor de todo esto. Sabemos que están las diosas lunares, sabemos que el personaje que ha heredado los poderes de la diosa Luna Escarcha y de la facción Luna Escarcha es Columbina, además de que en el tráiler de las sombras directamente nos derivaron al final del tráiler hacia Columbina. Sabemos que se ha filtrado que el marketing de la versión va a ir enfocado en que Columbina sea el personaje más importante de la versión como un ejemplo entrecomillado de Arconte. Ella no es Arconte. Y además sabemos todo lo que ha pasado hasta ahora. En Sumeru fue el Dendro, en Inazuma fue el Electro y las reacciones relacionadas con Electro. Luego en Fontaine fue el perder y ganar vida, por supuesto aparte del Hidro como protagonista, y en Natlan ha sido el noctambulismo, aparte del tema de que los personajes sean cada vez más monturas, y todos los personajes relacionados con Mabuika y reacción Spiro. Recordemos sobrecarga Varesa, quemadura Kinich, Mualani vaporizados, Chasca multireacciones, pero sobre todo derretidos y supervaporizados, y por supuesto Mabuika. Aparte vino Skirk con Permafrost, porque siempre hay variedad, pero casi todo fue noctambulismo y Piro. ¿Qué va a venir en Notcry? Pues bien, yo expliqué hace tiempo en stream, el señor de la pantalla nos está dando hype y no nos dice que es ¡tranquilos! Si es que ya lo sabéis, si ya se ha filtrado. Y no solo se ha filtrado, sino que se filtró desde la 5.8 y no os habéis dado cuenta. Pero la cuestión es que en cada versión va a haber una mecánica así que va a funcionar durante toda la versión, aparte de algunas pasivas y demás. La de Notcry, tranquilos, no van ni 3 minutos, van justo 3 minutos de vídeo, lo voy a explicar. La de Notcry está relacionada con las lunas, está relacionada con el poder de las 3 diosas lunares. Pero es que aparte en el tráiler de las sombras no solo nos han explicado lo que hay, sino cómo se va a organizar y cómo va a funcionar toda la versión. Porque casualmente Asmodei, la diosa del espacio, es la sombra que no está y las 3 sombras que sí están, como 3 diosas lunares, casualmente también tienen un mínimo de relación, ya que Ronova, que es la sombra de la desvivisión, ya sabéis YouTube cómo se pone, tiene los mismos colores que Arlequino y además se nota que cuando va a destruir Caenria tira una especie de luna carmesí igual que la ulti de Arlequino. Aquí los editores habrán puesto la comparación y parece ser que la diosa, en este caso con los poderes carmesís, es Ronova, de la cual Arlequino luego heredó los poderes. Luego Columbina va a hacer algo parecido, se supone que con Astaroth o Ronova. Y tenemos todavía algo similar, que sería la tercera diosa lunar, completar el lore en los comentarios. Y aquí viene toda la mecánica de Notcry. Va a haber un rework a las reacciones acompañadas del apellido lunar. Como tenemos a Inefa, que va a habilitar el nuevo electrocargado lunar, y sabemos que es, digamos, el preludio, el inicio, la introducción a las mecánicas de Notcry. Significa que no solo habrá un electrocargado lunar, sino se supone que Alice, que se decía que iba a ser soporte piro de vaporizados, posiblemente nos habilite un nuevo vaporizado lunar o alguna cosa así, y se sabía que había un nuevo carry Geo que funcionaba a cristalizados. Y todos pensábamos,
¿qué diferencia tiene con Navia? Pues muy posiblemente también habilite el cristalizado lunar y no sé si habrá, digamos, si hay 7 elementos, pues al menos unas entre 5 y 7 reacciones nuevas con el apellido lunar. Y aquí viene el problema, porque esto puede dar lugar a debate y a polémica, al igual que lo hizo el nuevo Endgame. Es muy posible que todas las reacciones vean, o casi todas vean, un buff con esta mecánica, pero el problema de ello es que básicamente lo va a habilitar un nuevo personaje. Si quieres jugar electrocargado lunar, tendrás que sacar a Inefa. Si quieres jugar vaporizado lunar, tendrás que sacar a Alice, y se dice que Durin es un carry piro. Sí, nuestro Durincito. Y capaz saquen este conjunto de personajes, al igual que los equipos cerrados de Skirk, Scoffy, te hagan sacar a el carry electro de la 6.0 de Notcry junto con Inefa y tienes un nuevo equipo de electrocargado lunar, a Durincito con Alice Furina y tienes un nuevo equipo de vaporizado lunar, y así sucesivamente. Esto se supone que es la mecánica filtrada de Notcry y tiene mucho sentido. ¿Y qué opináis? Dejad en los comentarios. Ahora viene lo mejor. Phil, el viajero. Has dicho que se sabe la mecánica del viajero y se ha filtrado la mecánica del viajero. Pues bien, no soy Genshin, no os voy a meter texto de relleno, vamos directamente con ello. El viajero se supone que tendrá un nuevo pequeño menú y en vez de cambiar de elemento, cada vez que conozcamos a alguna de las facciones de Notcry, y se supone que las facciones también, cada una de ellas va a estar relacionada con una de estas nuevas reacciones lunares, el propio viajero va a desbloquear, digamos, otro pequeño, y digo pequeño porque no se van a currar como 6 o 7 viajeros nuevos, os lo adelanto, es Hoyoverse. Apenas con el viajero piro retrasaron muchísimo la llegada. Imaginar si nos van a meter 6 viajeros en un año. No lo creo, la verdad. Pero se dice que la mecánica del viajero y de las nuevas estatuas de Notcry va a ser que cada una de las versiones haya un nuevo viajero, que este viajero tenga un nuevo kit simplificado donde nos pueda activar la reacción de electrocargado lunar, de cristalizado lunar, de vaporizado lunar, y así sucesivamente, capaz vinculado a su elemento. Es decir, el electrocargado lunar pues será el viajero electro, aunque el hidro podría perfectamente. El vaporizado lunar será el viajero piro, que además puede activar el set de pergamino, que podría también ser el hidro, pero bueno, el piro pinta mucho más. Y así sucesivamente. Esta es la mecánica que se dice y que a día de hoy bastantes leakers comparten y que además tiene sentido para no dejar al viajero sin ningún tipo de elemento y sin ningún tipo de mecánica full monótono, un viajero inútil, literalmente, que se dice que van a añadir en Notcry. El viajero podrá ser el único personaje, aparte de cada uno de los personajes promocionales, que te van a habilitar esa reacción. Y además se dice que además de un soporte de esa reacción, habrá un carry de esa reacción, a modo de que te van a sacar como 5 equipos nuevos, todos muy parecidos al equipo cerradísimo de Skirk con Scoffy. Todos van a ser de ese estilo. Así que, damas y caballeros, ya está, esto es todo. Esto es lo que se dice que viene en Notcry y la noticia bomba del día. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. Entiendo si hay gente que pudiese enfadarse porque de nuevo es power creep, de nuevo son obligarte a sacar personajes todo muy cerrado, de nuevo es, digamos, algo muy parecido a Scoffy y Skirk, y yo me he dado cuenta en vuestras cuentas que aunque sea muy poderoso y tal, la gente no ha sacado a Scoffy y a Skirk porque se quedaba sin Mabuika o quería ahorrar para Notcry. Veremos qué ocurre, pero también os adelanto que los nuevos endgames, que habrá un nuevo endgame en Notcry, pero que el nuevo endgame en la conflagración Estigia, por supuesto que habrá un punto en el que habrá bosses que diga: este boss se basa en vaporizado lunar, y vas a tener que jugar vaporizado lunar para hacer lo que te presten a lo mejor algún personaje, o habilitar a tu viajero para hacer vaporizado lunar. 1 de cada 3 bosses por cada endgame. No soy el CEO, pero sé que lo van a hacer, lo tengo muy claro. Y vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Habrá gente que diga: ay, el Genshin otra vez se volvió muy malo. Y gente que diga: bueno, me interesa porque son mecánicas nuevas y demás. Veremos qué ocurre. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Vener, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñis y chaito.